Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a continuar entonces con la última parte. Me dicen que conmigo terminan el curso, la clausura. Bueno, de hecho que ha sido una jornada bien compleja. Imagino son 4 días y recibir tanta información. Pero el temario ya está hace un tiempo, hace varias semanas se sabía los temas que van a entrar. Entonces seguro han estado revisando por ahí, ¿no?, los temas que vamos a tocar. Conmigo vamos a hacer los temas de embriología e histología. Son dos áreas que han visto al principio de su preparación para cirujano dentistas hace varios años. Son temas que si no lo han revisado o repasado, pues lo han visto, como les digo, hace bastante tiempo, y por lo mismo son un poco áridos, no son de continuo repasar, ¿no? Entonces les pido atención. Si hay alguna consulta, la dicen y trataré en lo posible, porque son bastantes temas para hacer en 3 horas, son 6 temas, poder dar una respuesta lo más precisa. He tenido ya la oportunidad de dictar estos temas en otro curso que también hicieron hace poco, y la base de estos temas que voy a dictarles también es el temario y la bibliografía que da el temario. ¿No se han visto el temario del ENAO? Hay una bibliografía. Entonces yo asumo, porque yo no estoy en la comisión de los que van a hacer las preguntas, pero asumo de que las preguntas que van a hacer en el examen van a ser de la bibliografía que están proponiendo, ¿no? Entonces las fechas, ¿no?, los conceptos que voy a hablar es de la bibliografía que está proponiendo la comisión del ENAO. Si ustedes van quizás a otro texto, por ahí difiere una fecha con la que le voy a decir, pues esta es la fecha que dice en la bibliografía. Entonces tengo que basarme en eso para darles los que asumo va a ser en sí la base de las preguntas, ¿no?, que es la bibliografía que la misma comisión ha propuesto. Entonces la clase está en base a eso, ¿no?, a la comisión, a lo que la bibliografía dice. Entonces vamos a empezar hoy día, en esta tarde, con primero vamos a desarrollar lo que es el desarrollo embriológico de la cara, que es el primer tema. Aquí, para poder comprender este tema, que es bastante interesante y aplicativo, vamos a ver cambios que se dan en esta región. En la región de aquí, ¿no? Esta es la región craneofacial. Vamos a ver que finales de tercera semana a inicios de cuarta semana hay cambios. Los cambios que ustedes están viendo son bastante notorios. Primeramente, esta zona que estoy aquí delimitando con el puntero, esta zona de aquí, vemos que sufre cambios por el crecimiento del cerebro, ¿no? El cerebro está en esta zona. Ese cerebro produce un estímulo sobre el tejido que está encima de este cerebro y que comienza a crecer esta región. Otro evento importante que ocurre en este inicio de cuarta semana es a este nivel. En esta zona de aquí aparecen unas estructuras que se llaman los arcos branquiales, que son estos de aquí. Correcto. Entonces, entre las finales de tercera semana e inicio de cuarta semana se dan, por una parte, la inducción del cerebro, del encéfalo, hacia el tejido que está en esta región de aquí, y por otra parte se da lo que es la aparición de los arcos branquiales. Entonces, de estas estructuras llamadas arcos branquiales y del crecimiento del tejido encima del encéfalo cerebro, es de las cuales se va a originar en sí la formación de la cara, que vamos a ver en el transcurso de esta primera clase. Sí, finales de tercera, inicio de cuarta, en estos cambios. Entonces ya inicio de la cuarta ya está establecido, ¿no? Como ven en la parte derecha, el crecimiento del cerebro que ha posibilitado la formación de este tejido que se encuentra aquí, que va a dar origen a la frente y a la nariz, y los arcos branquiales que van a dar origen a lo que es la región del estomodeo, ¿no?, o boca primitiva. Ya vamos a ver. Sino que me estoy adaptando a este puntero, la primera vez que lo uso de esta forma. Tratando de adaptarme, a ver, vamos a ver. Entonces, en la cuarta semana ya está establecido está establecido esta ya, acá está. Ya está establecido esta región de aquí. Ya, mejor. Ya, vamos a ver. Ya, entonces vemos aquí. Esta región de aquí corresponde a la prominencia frontonasal. ¿Quién inducía para que esta prominencia frontonasal se desarrolla? ¿Qué estructura? Le dije hace un ratito. El cerebro. ¿Está bien? El cerebro hace de que este tejido se desarrolle y forme esta prominencia frontonasal. Por otra parte, aquí están los arcos branquiales. Aquí vemos el primer arco branquial, el segundo arco branquial. Para que estos arcos branquiales se desarrollen, se necesita dos condiciones previas. Primero, de que unas células especializadas, llamadas las células de la cresta neural, migren a esta región. Y otra condición es que aparezcan unos vasos sanguíneos llamados arcos aórticos, que dan nutrición a esta región.
Entonces, para que los arcos branquiales se desarrollen, dos condiciones: migración de las células de la cresta neural a esta zona donde van a aparecer los arcos branquiales, y aparición de vasos sanguíneos llamados arcos aórticos. Si falla una de estas condiciones, aparecen alteraciones relacionadas con el primer arco. Seguramente ustedes han escuchado el síndrome de Treacher-Collins. Ya es una alteración genética donde hay una migración inadecuada de células de la cresta neural. Otros síndromes, como el síndrome de Pierre-Robin o Pierre-Robin, ¿no? Una hipoplasia mandibular, también se debe a una falla en alguno de estos mecanismos: migración inadecuada de células de la cresta neural o formación inadecuada de los vasos sanguíneos, arcos aórticos en esta región. De este primer arco branquial, que está aquí, que en la parte de aquí lo vemos como una sola estructura, se divide en esta misma cuarta semana en dos estructuras. O sea, el primer arco se divide en dos. La parte superior, que voy a delimitar aquí con el puntero, es lo que se conoce como el proceso maxilar. Y el de aquí abajo es el proceso mandibular. Entonces en el examen preguntan, ¿no? Proceso maxilar y mandibular se originan del primer arco. Y esta estructura que está aquí, ¿cómo se llama? Estomodeo boca primitiva. Entonces el estomodeo boca primitiva, ¿en qué semana se visualiza su inicio de formación? Cuarta semana, estamos en la cuarta semana. Entonces son cosas que ya, por ejemplo, pueden hacer preguntas de esto, ¿no? Y estamos dando respuesta a varias de las cosas que pueden preguntarles en el examen. Estomodeo ya se establece en la cuarta semana, aún falta desarrollarse mucho más, aún falta delimitar la boca, pero ya está la primera evidencia de que se está formando la cavidad bucal en la cuarta semana, ¿no? Entre la prominencia maxilar y mandibular, que se derivan del primer arco. Entonces esta visión es para observar. Aquí vemos, ¿no?, el proceso mandibular, aquí vemos el proceso maxilar, y acá está el otro proceso maxilar, y aquí está el estomodeo. Miren, una boca bastante amplia en este momento, no grande, va de un cabo al otro cabo, de oreja a oreja, ¿no?, como dice su compañero, que va poco a poco irse cerrando, ¿no? Poco a poco irse cerrando en esta comisura y también en esta comisura, pero eso se da en las semanas siguientes. Aquí vemos el segundo arco, tercer arco, cuarto arco. Lo que nos interesa para lo que es formación de cara es solamente primer arco, no estrictamente primer arco. Los restos de estructuras, el segundo, tercer arco, van a dar otras cosas que no están en el temario del examen que van a tomar. En esta misma cuarta semana ocurren ¿qué más eventos? Bueno, acá está la prominencia frontonasal, cuyo desarrollo se debe a la inducción del cerebro, ¿no? Ese tejido lo ha inducido para que crezca. Prominencia maxilar, mandibular y el estomodeo. Bueno, el segundo arco que aparece aquí. Entonces se evidencia el estomodeo en esta cuarta semana. Aparecen unas estructuras que van a dar origen a la zona donde van a ubicarse los ojos, ¿no? Lo que se denominan las plácodas ópticas. El término plácoda en embriología se refiere a un tejido, una zona específica donde se va a originar un órgano sensorial. El ojo, también va a haber una plácoda olfatoria, también va a haber una plácoda relacionada con la formación del oído. Entonces plácoda, el término plácoda se refiere a eso, ¿no? Zona donde se va a desarrollar un órgano sensorial, ¿no? Cualquiera de los órganos sensoriales. En este caso, plácoda óptica, ¿no? Cuarta semana. Las prominencias mandibulares se fusionan en esta semana. En esta cuarta semana de desarrollo, las prominencias mandibulares contactan y, como ven aquí, ya están uniéndose en la línea media. Todavía falta que se consolide más la unión, pero ya están empezando a unirse, ¿no?, las prominencias mandibulares. Las maxilares todavía no, están bastante atrás una y bastante alejada de la otra, la que está en la parte izquierda. Recién pasamos ahora a quinta semana. Miren todos los eventos que están en la cuarta semana. Bastantes cosas ocurren en la cuarta semana. En la quinta semana el evento más importante es la aparición de la plácoda nasal o plácoda olfatoria. Y ustedes saben, plácoda es la zona que se relaciona con la formación de un órgano sensorial, un sentido. Entonces esta plácoda nasal aparece aquí. La aparición de esta plácoda nasal ya permite que toda esta prominencia frontonasal pueda ser dividida en dos áreas: la área nasal, que es esta que estoy delimitando, y la área frontal. Aquí yo ya puedo ver que esta zona de acá va a dar origen a la frente y esta zona que estoy delimitando va a dar origen a la nariz. La plácoda óptica en este lado. La plácoda óptica, sí, están más hacia la parte, todavía no se ve aquí, están hacia la parte de atrás. Sí, separadas. Poco a poco se van a ir uniendo. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver que estas plácodas ópticas van a empezar a unirse y van a empezar a verse más hacia la línea media. En este momento, miren, su compañero, buena observación, las plácodas ópticas están bastante laterales y hacia atrás. Aquí no se observan todavía. Entonces vamos a ver esta plácoda nasal. El crecimiento del tejido alrededor de la plácoda nasal va a delimitar dos prominencias. Estas que están hacia la parte interna, como dice ahí, son las prominencias nasales,
internas. Y las que están por fuera, esta y esta de acá, las prominencias nasales externas. Sinónimos: la prominencia nasal interna también se llama prominencias nasales mediales o prominencias nasomediales, son sinónimos. Nasales internas, nasomediales o nasales mediales. Prominencias nasales externas o nasolaterales o nasales laterales. Entonces en el examen pueden preguntar algún sinónimo, ¿no? La prominencia nasales internas, ¿no? Pero también puede ser nasales mediales o nasales medias, ¿no? O prominencias nasales externas, que son las de aquí, o nasolaterales. ¿Qué más observamos ahí? Bueno, la mandíbula sigue fusionándose y el maxilar todavía está bastante separado. En la siguiente vamos a ver ya con colores. Las amarillo, ¿qué prominencia es? Nasales internas, ¿no? Estas son las nasales externas, y aquí está, ¿no?, la fobia nasal, que es la cavidad nasal primitiva. En el fondo está la plácula que se ha ido profundizando. Sexta semana de desarrollo, vamos a ver que miren cómo las prominencias nasales internas, ¿no?, se desarrollan, todavía no se fusiona, aquí la nariz está partida, está separada todavía ahí. Las prominencias nasales externas están hacia los lados, y aquí está la prominencia maxilar que ya se visualiza, y justamente miren aquí recién se empieza a ver el ojo. El ojo se debe o se empieza a observar porque las prominencias maxilares, que son estas de acá, van acercándose. Al acercarse, jalan todo el tejido que está a los lados, y poco a poco van a unirse y también los ojos van a acercarse. Ahí es donde aparecen algunas de las, no alteraciones, sino variaciones del patrón más convencional. Por ejemplo, el hipertelorismo, ¿no?, los ojos separados. Pero no es algo patológico, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen a la modelo Kate Moss, ¿no? Ella tiene ligero hipertelorismo, ¿no? Y esa es una de sus características, pues, que le ha permitido desarrollarse en el campo de la moda. Algunas personas tienen ligeramente los ojos más cerca, pero algunos síndromes sí pueden estar relacionados con eso, pero no es necesariamente que estén ligeramente separados o cerca los ojos una alteración, ¿no?, sino es una variante del patrón normal. En este caso los ojos están separados todavía, falta bastante para que logren su ubicación final. Miren, la mandíbula ya se fusionó mucho más, ¿no? Ya se fusionó mucho más, ya no se nota casi la separación. Los procesos de unión que se están dando en esta semana, sexta semana, ¿no?, se están uniendo. Algo importante que ocurre aquí es este surco de aquí. Este surco que estoy delimitando es el surco nasolacrimal, que va del ángulo interno del ojo hasta lo que va a ser el meato nasal, ¿no? Va a ir hacia el meato nasal inferior. Entonces este surco nasolacrimal en este momento es un surco, pero que luego va a ir desapareciendo porque el tejido va a irse uniendo. Si ocurriese que por alguna razón este surco, que en este momento es surco, es una separación, se mantiene, va a aparecer una patología llamada fisura facial oblicua, que es muy rara, pero hay fotos en internet de niños que nacen con una fisura aquí, ¿no?, bebitos que tienen una fisura completa aquí, totalmente deformada esta zona. Es porque este surco nasolacrimal no se fusionó, se mantuvo así separado las estructuras, el proceso maxilar y el proceso nasal externo se mantuvo separado y no se llegó a fusionar. Lo normal es que ocurra la fusión, ¿no? Aquí vemos este surco mismo, miren, el surco nasolacrimal está uniéndose, todavía no ha completado su cierre. Los ojos lo vemos mucho más cerca. Algo importante que también ocurre hacia finales de esta sexta semana es la aparición de esta pequeña zona que aquí la he señalado con esas flechitas amarillas, que corresponde a lo que se conoce como los procesos globulares, o también llamado segmento intermaxilar. ¿De dónde se originan estos procesos globulares? ¿De dónde lo están viendo que se está originando? ¿Parte de qué son? Es la parte inferior de los procesos nasales internos, ¿no? Es la parte inferior de los procesos nasales internos. Entonces los procesos globulares son la parte inferior de los procesos nasales internos. Procesos globulares, o también llamado segmento intermaxilar. Esto es importante por lo que vamos a ver en un momento. Bien. Aquí está lo mismo, ¿no? Proceso nasal lateral, procesos nasales mediales o internos, proceso maxilar, los ojos ya están cada vez más cerca, el surco, y los procesos globulares o segmento intermaxilar. Como vemos aquí, todo de color amarillo, todo es proceso nasal interno, ¿no? Pero específicamente, si queremos esta zona, procesos globulares o segmento intermaxilar. Entre la séptima y octava semana de desarrollo, ya la cara humana en la octava semana ya es propia de la especie. Todas estas fotos que les he mostrado, estas fotografías, son de ratones, no son humanas, pero son bastante buenas porque permite poder explicar lo que estoy explicándoles. Porque sí, de todos los mamíferos. Sí, de todos los mamíferos, hasta todos venimos de un mismo tronco biológicamente, entonces el desarrollo es similar hasta cierto punto.
De ahí ya tiene diversas variantes en cada especie. Por eso es que en histología o embriología que ustedes han hecho en la universidad, esas láminas no son humanas, son de chancho, de ratones, de perros, de conejos, los ovarios, pero permite porque hasta cierto punto es bastante comparable y bastante se puede hacer el paralelismo, ¿no? Sin mucho problema. Pero ya en la 8ª semana de desarrollo intrauterino, ya la cara es propia de la especie. En la 8ª semana se puede definir que la cara que se ha formado ya es humana. Hasta antes de esta 8ª semana, en la 7ª semana, 6ª semana, como hemos visto, es común en todos los mamíferos. Hay un tronco común. Y similar en los chanchos, algo similar también en los ratones, en todos los mamíferos. Pero en la 8ª semana ya la cara, como están viendo aquí, es humana, ya es distinguible. La parte frontal es excesivamente todavía grande, pero poco a poco va a ir disminuyendo su tamaño y va a haber mejor proporción, pero eso ocurre después ya en el periodo fetal. En todos estos procesos de unión que se van a dar entre los procesos maxilar, mandibular, procesos globulares y todo lo que estamos viendo, hay dos mecanismos embrionarios que van a permitir esta fusión. Uno es el que se denomina mesodermización. Como están viendo ahí, dos procesos que están separados se van a unir, ¿no? Se van a unir. Estos dos procesos están separados realmente. Como están viendo aquí, los epitelios se unen, se reabsorben por apoptosis, desaparece el tejido epitelial y se constituye toda una unidad. Ya, ese es lo que se conoce también como fusión real, o fusión real, ¿no? O mesodermización. Los procesos mandibulares se forman de esta manera, los procesos mandibulares. La mandíbula estaba dividida en dos, como vieron, ¿no? Se unieron hasta que se consolidó. Pero algunos procesos no se forman de esa manera. Y existe otro mecanismo llamado consolidación remodeladora. Como vemos también aquí, ¿no? Dos zonas, dos procesos crecen más, pero hay como un valle, ¿no? Esta zona creció retrasadamente. Las zonas que crecen más activamente son aquellas que tienen mayor irrigación al comienzo. O sea, esta zona que creció más y esta zona que creció más tuvo mayor riego sanguíneo, mayor vascularización, mayor sangre, mayor oxígeno, mayor nutrientes llegaron aquí. Pero en un momento del desarrollo, el valle, la zona que no creció, reciben el soporte alimenticio, los nutrientes, y comienza también a crecer, a proliferar, e iguala a los otros dos zonas que crecieron antes. Pero aquí hay una fusión real o no hay una fusión real. No hay fusión real, ¿no? Aquí hay una fusión real. Se están uniendo dos cosas que están separadas. Aquí se está igualando el tejido de dos zonas que se anticiparon en el crecimiento. Este tipo de fusión aparente, ¿no? Fusión aparente se denomina consolidación remodeladora. El primer arco branquial, ¿en qué se dividía? Ya, los procesos. ¿Cómo se llama el proceso? Maxilar y mandibular. Pero ambos procesos están unidos en la profundidad, así. ¿Está bien? Eran al comienzo así uno, están unidos así. Este valle comenzó a proliferar, e igualó o cerró hasta cierto punto, ¿no? La unión entre ambos procesos. Ese mecanismo que está funcionando hoy es este de acá. Vamos a retroceder, sino para que se entienda mejor, para ver en el ejemplo. Aquí, ¿no? Proceso maxilar, mandibular. La boca al inicio era bastante grande, ¿no? Iba de una oreja hasta la otra oreja. Pero poco a poco esta comisura se ha ido cerrando, ¿no? Se ha ido cerrando, ¿está bien? Se ha ido cerrando. Bueno, se ha ido cerrando y se sigue cerrando. El mecanismo que está permitiendo ese cierre es la consolidación remodeladora, ¿no? Se está entendiendo, ¿no? Consolidación no es fusión real, es fusión aparente esto de acá. Porque ambos procesos estuvieron unidos en la profundidad. Ya, entonces son dos mecanismos diferentes. Consolidación remodeladora y también lo que es la mesodermización. Para terminar esta primera teoría, lo que es palatogénesis es la formación en sí de todo el paladar. Pero el paladar, como están viendo aquí, se forman de dos grandes partes. Lo que está de color amarillo se origina de ese segmento que les dije, el proceso globular o segmento intermaxilar. ¿Que de dónde derivaba? Del procesos nasales internos. ¿Está bien? De los procesos nasales internos. El resto del paladar y los dientes relacionados y el labio relacionado se deriva de los procesos maxilares, específicamente de la parte interna de los procesos maxilares que se denominan crestas palatinas. Entonces todo el paladar definitivo tiene una parte que se origina del proceso globular o segmento intermaxilar, lo amarillo, y otra parte que se origina de los procesos maxilares, específicamente de la zona llamada crestas palatinas, que vamos a ver en un ratito. Entonces en la sexta semana se forma el paladar anterior, que es lo de color amarillo, esto de acá. Esto de aquí, solamente esto es el paladar anterior o premaxila.
Entonces, estos procesos procesos globulares, o como dice aquí, segmento intermaxilar, prolifera y se fusiona en la línea media, se fusiona. Y forma en la sexta semana la premaxila o paladar anterior, o paladar primario también le dicen, tiene varios sinónimos. Ya, los sinónimos ténganlos en cuenta, porque a veces en el examen pueden poner paladar primario, premaxila, como dijo su compañero, o paladar anterior, no todo es lo mismo, ya, todo es lo mismo, pero pueden poner, porque en el texto de referencia también en algunas partes dice premaxila, paladar anterior o paladar primario, todo se refiere al derivado del proceso globular o segmento intermaxilar, que también es un sinónimo, proceso globular o segmento intermaxilar. Pero en este momento miren, esta de aquí es la cavidad nasal, lo que están viendo aquí. La cavidad nasal y la cavidad bucal se comunican. Aquí no se puede hablar todavía de cavidad nasal y cavidad bucal, sino se habla de cavidad buco-nasal, porque todo es una sola cavidad en este momento. Y la zona de comunicación entre ambas cavidades es lo que se conoce como la coana primitiva. ¿Ya? La coana primitiva es la zona en la cual ambas cavidad nasal y bucal están comunicadas. Ahí, esa zona, esa área se denomina coana primitiva, que poco a poco se va a ir cerrando. Pero ¿qué pasaría si la coana primitiva, que es esto de acá, no se cierra? ¿Qué patología se va a instalar en el paladar de ese ser humano? Paladar hendido, ¿no? Fisura palatina posterior. Si involucra también la parte anterior, también será una fisura palatina anterior, ¿no? En la línea media. Pero ustedes saben que hay casos donde se forma bien el paladar anterior, pero no el paladar posterior, ¿no? Hay variantes, ¿no? Hay de un lado, del otro lado, de todo, hasta el fondo, solo adelante, porque estamos viendo que se forman de dos estructuras diferentes, ¿no? Procesos globulares y el resto de los procesos maxilares. Aquí lo podemos ver, ¿no? Lo que de color rojo es el proceso maxilar, todo lo de color rojo, y lo que está aquí resaltado es las crestas palatinas, que es una parte del proceso maxilar, ¿no? Crestas palatinas. Pero en sí todo es el proceso maxilar, todo lo rojo, específicamente la cresta palatina. Entonces, este segmento intermaxilar, que es lo de todo esto de color amarillo, ¿qué origina? Origina el paladar primario. Origina los 4 incisivos superiores, lo que están viendo ahí, con sus alvéolos y su mucosa oral respectiva. Origina la parte media del labio, que es el filtrum del labio superior, ¿no? Filtrum labial. Ya todo eso origina el segmento intermaxilar, no solamente el paladar anterior o premaxila, sino también los dientes y el labio relacionado con esa zona. Todo eso origina el segmento intermaxilar o procesos globulares, que se originaban del proceso nasal interno. ¿Ya? Es toda una secuencia, ¿no? Toda una secuencia, ¿no? Todo, se relaciona todo, pero hay que entenderlo así como una secuencia. Estamos yendo de algo más general hacia algo más particular. Entonces ya dejamos ahí por un rato lo que es el paladar anterior. Ya se formó el paladar primario y anterior. Ahorita vamos a hablar sobre la formación del paladar posterior, que se deriva de las crestas palatinas. Estas crestas palatinas al inicio están en esta posición, están verticales. Acá hay una cresta palatina y acá está la otra cresta palatina. ¿Qué es lo que impide que las crestas se puedan en este momento unir? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué cosa es lo que está impidiendo que las crestas se puedan unir? La lengua, ¿no? Y para que la lengua descienda, ¿qué tiene que ocurrir? La mandíbula tiene que crecer hacia abajo y hacia adelante. Si la mandíbula no crece hacia abajo y hacia adelante, esta lengua va a estar ahí siempre interpuesta. Por eso le decía, hay una patología que es el síndrome de Pierre-Robin. En el síndrome de Pierre-Robin hay hipoplasia mandibular. No creció la mandíbula, la lengua se mantuvo en su posición como lo está viendo ahorita, y estas personas, estos niños nacen con paladar hendido. En ese caso no es porque las crestas estén mal, es porque la mandíbula estuvo mal, no creció como debería y quedó la lengua interpuesta. Entonces la primera condición indispensable para que ocurra y para que las crestas se puedan cerrar es que la mandíbula descienda. Pero la mandíbula desciende porque, la lengua descienda. Pero la lengua desciende porque la mandíbula desciende y se va hacia adelante. Entonces en el examen puede preguntar, ¿no? Condición necesaria o primera condición para que se produzca el cierre del paladar posterior, el descenso de la lengua, puede ser la respuesta, o también puede ser, ¿no?, que la mandíbula, ¿no?, de la mandíbula, ¿no?, que se desarrolle adecuadamente hacia abajo y hacia adelante. Entonces las dos respuestas se relacionan directamente, tienen que ver. Aquí vemos la coana primitiva, todavía hay comunicación. Entonces, entre la séptima y octava semana, las crestas palatinas verticales, como están viendo aquí, es en la sexta semana. Entre la séptima y octava semana, las crestas se vuelven horizontales. Están así, la lengua desciende y las crestas se vuelven horizontales, se ponen horizontales, se van acercando. Para que desciendan o para que se horizontalicen las crestas, descenso de la lengua, primera condición. Segundo, las crestas van a rotar.
Cuando la lengua desciende, la cavidad bucal aparece. Y esta cavidad bucal se llena de líquido. ¿Alguien recuerda cuál es ese líquido en el cual está nadando el fetito? Líquido amniótico, claro, líquido amniótico. Entonces, ese líquido amniótico ingresa a la cavidad bucal. Y ese líquido amniótico, con una fuerza hidráulica, ¿no?, líquido, comienza a presionar las crestas que están verticales para hacer que también por presión del agua, del líquido, se horizontalicen. Entonces las crestas rotan. Y para eso ayuda el líquido amniótico. La lengua está inicialmente sellando toda esa parte. La lengua desciende y ese vacío lo llena el líquido amniótico. Pero en ese vacío que está ingresando, las crestas están en esta posición, reciben la fuerza del líquido amniótico y van a rotar. Entonces el líquido amniótico interviene en la rotación de las crestas. ¿Qué más interviene para que las crestas se horizontalicen? Proliferan las partes medias, ¿no? La parte interna de cada cresta comienza a proliferar. También para que permita que éstas se vayan acercando. Es otra condición, es otra cosa que ocurre también ahí. Y que también pasa que la parte inferior de las crestas regresiona, desaparece. Entonces son varias condiciones. Primero, descenso de la lengua. El otro, el líquido amniótico ingresa. Las crestas rotan por la presión que ejerce el agua del líquido amniótico. Las crestas crecen en sí, acercándose una con la otra. Y la parte inferior de las crestas regresiona. Todas esas condiciones hacen que las crestas se acerquen, una con relación a la otra. Y la cuana primitiva sigue existiendo, pero más pequeña, ¿no? ¿Se acuerdan la anterior? Era más grande, ¿no? Acá se ha disminuido. Pero igual sigue habiendo cuana primitiva. Si desciende la lengua, si se acercan las crestas palatinas, pero sin embargo no se fusionan, igual va a haber fisura palatina posterior. Ahí puede ser que ya no sea el caso de la lengua, sino sea de que no ha habido una inducción adecuada, ¿no?, de estas células, no han proliferado correctamente, igual se quedó a medio camino el proceso. Entonces puede verse sí a no descenso de la lengua, pero también puede verse que intrínsecamente las células que forman las crestas tengan algún problema y no proliferen como debieron proliferar, porque son varias condiciones para que las crestas se vuelvan horizontales, no solamente el descenso de la lengua. Entonces sigamos, si es algo normal va a ocurrir esto, ¿no? El contacto entre las crestas, más o menos el contacto se da en la línea, en la parte media de ambas crestas, el primer contacto, y luego como un cierre, hacia adelante se va a unir y hacia atrás se va a unir. ¿Alguna vez, seguro han visto en clínica, han logrado ver algún paciente con úvula bífida en sus rotaciones? Es justamente por eso, ¿no? Porque la úvula es lo último que se cierra aquí, ¿no? Las dos crestas. Entonces puede que las crestas se cierren solamente desde esta zona. Y al final aparece una úvula bífida, ¿no? Que es un hallazgo porque en la mayoría de personas no tienen ningún problema, salvo que sea algo así muy amplio, que pueda producir pues el ingreso del alimento a la cavidad nasal, si es que es amplia esta comunicación. Pero si es algo pequeño, normalmente no ocurre ningún problema, solo es un hallazgo, ¿no?, que se ubica en ciertas personas con úvula bífida. Entonces ya la cuana primitiva desaparece, ya no hay comunicación grande, hay una comunicación sí pequeña en la parte posterior de la cavidad nasal con la laringe, lo que es la nasofaringe, pero ya es una comunicación fisiológica, ¿no? En este caso ya la comunicación que sería patológica, la cuana primitiva, si es que persistiese, desaparece, ¿no?, entre la 9ª y 10ª semana. El mecanismo de fusión es la mesodermización o fusión real. Entonces, aquí vemos el paladar anterior. ¿De dónde se originaba? ¿Cuál es el origen estructural del paladar anterior? Procesos globulares o segmento intermaxilar. El origen estructural del paladar posterior, crestas palatinas o prominencias maxilares o procesos maxilares, ¿no?, que es lo mismo. Más específicamente crestas palatinas, pero en sí las crestas palatinas son parte de los procesos maxilares. Entonces cualquiera. Aquí vemos ya lo que ya les dije más antes, los derivados del segmento intermaxilar o procesos globulares y los derivados de las crestas palatinas y también de los procesos maxilares. Mesodermización, sí. Todo eso es mesodermización. La palatogénesis es mesodermización. Es lo que más pueden preguntar, ¿no? Palatogénesis. Ya. Entonces, la siguiente clase se relaciona con la anterior porque también tiene que ver con formación de la región craneofacial. En este caso vamos a ver formación del cráneo, específicamente formación del cráneo. Hemos visto de forma bastante puntual lo que es la formación de la cara, ¿no?, y palatogénesis, que profundiza un poquito más. Entonces vamos a ver cómo se forma la base del cráneo y lo que es la bóveda craneal, todo lo que está protegiendo al sistema nervioso central, al cerebro, ¿no? Entonces, en la osteogénesis craneofacial hay dos grandes bloques, lo que es el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo se refiere a aquellas estructuras óseas que van a proteger a estructuras del sistema nervioso central, al cerebro.
Viscerocráneo se refiere a aquellas estructuras que van a estar relacionadas con los órganos de los sentidos. Por ejemplo, los huesos que forman la cavidad nasal, los huesos que forman el piso de órbita, los huesos que forman la cavidad bucal, ¿no? Maxilar, mandíbula, malar, todo eso es viscerocráneo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahorita específicamente es neurocráneo, base de formación de cráneo, ¿no? Las estructuras que van a proteger a lo que es propiamente el cerebro. Aquí lo podemos ver la diferencia, ¿no? Aquí está lo que es, esta zona que estoy delimitando con el puntero es la base de cráneo, y toda esta zona de aquí es la bóveda craneal. Como sabemos, aquí dentro está el cerebro, ¿no? Y bueno, aparte está el viscerocráneo, ¿no? Maxilar, mandíbula, malar, todos los huesos que tienen que ver con la masticación, respiración, órgano olfatorio, parte del órgano visual. Entonces eso es viscerocráneo, esa es la diferencia. Entonces vamos a hablar en lo que queda de esta primera parte, lo que es base de cráneo y bóveda craneal, ¿no? Sostienen y protegen al sistema nervioso central, como dice. Para poder entender también completamente esto, hay que recordar que existen dos tipos de osificación. Hay una osificación llamada directa y una osificación llamada indirecta. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia? Eso lo han visto ampliamente. Osificación directa, también llamada intramembranosa, o osificación indirecta, llamada también endocondral. ¿Cuál es la diferencia? En la endocondral, ¿qué tiene que haber antes de que aparezca? Cartílago, ¿no? Entonces esa es la diferencia. En la osificación directa, directamente el tejido se diferencia en hueso. O sea, las células se diferencian en osteoblastos y luego en osteocitos, en células de hueso. En cambio, en la osificación indirecta o endocondral, primero hay un molde de cartílago. Se forma un cartílago y luego ese cartílago es reemplazado por hueso. Ya, ojo que el cartílago no se transforma en hueso, el cartílago es reemplazado. El cartílago va muriendo por apoptosis y va siendo reemplazado por hueso. Ya no es que el cartílago se transforme. A veces se confunden en los exámenes que preguntamos y ponen que el cartílago no se transforma. Un molde de cartílago que va desapareciendo y se forma, ser reemplazado por tejido óseo. Esa es la diferencia, pero al final... La endocondral, ¿no? Sí, la endocondral o indirecta. Pero al final igual se forma hueso, de una u otra forma termina formándose un hueso muy similar en ambos casos, ¿no? El mismo hueso al final de la osificación directa o indirecta es el mismo, tiene osteocitos, osteoblastos, el mismo hueso, la misma estructura, solamente la diferencia está en el origen, qué tipo de osificación tuvo cada uno de ellos. Entonces, directa o intramembranosa. Esta es la osificación directa o intramembranosa. Aquí el tejido se está diferenciando en esta que están viendo ahí. Esta es una trabécula de hueso. Trabécula de hueso está de aquí. En cambio, en la osificación endocondral o indirecta, primero hay un molde de cartílago, esto es cartílago, ¿no? Con zona de proliferación, zona de hipertrofia. Y aquí está el hueso en la parte inferior que está reemplazando al cartílago que previamente se formó. ¿Qué estructura es esta de aquí? El cóndilo, ¿no? El cóndilo, ¿está bien? El cóndilo. Cóndilo de la mandíbula, la de la rama, la parte superior, ¿no? El cóndilo se forma por osificación indirecta o endocondral. También pueden preguntar, porque en el libro de referencia está esto de aquí. La meninge primitiva se divide en dos grandes meninges, una llamada endomeninge que forma la pía madre y aranoides y otra llamada ectomeninge. De esta ectomeninge se forma la dura madre y los huesos del neurocráneo. Entonces, si el examen pregunta, ¿no? Ponen, no sé, pues los huesos de la base del cráneo se forman de alternativas, ectomeninge, endomeninge, meninge, pía madre, etc. La ectomeninge. ¿No? De la ectomeninge se forma la dura madre y los huesos del neurocráneo, ¿no? Ese es el origen de ese tejido, de esa meninge primitiva llamada ectomeninge. Y también el prefijo ayuda bastante. Ecto por fuera, ¿no? Y los huesos están por fuera, endo están por dentro, ¿no? Son estructuras que están más hacia el interior, más en contacto, más cerca a las estructuras propias del sistema nervioso central, ¿no? Cerebro. Entonces endomeninge, ectomeninge. Del ectomeninge se forman los huesos del neurocráneo, base de cráneo y lo que es bóveda. Entonces, en esta primera parte voy a hablar de lo más extenso que me parece es la base de cráneo. La base de cráneo tiene osificación indirecta. Entonces, primero hay un molde de cartílago, que después va a ser reemplazado por hueso. Ese es el concepto. Entonces, la base de cráneo es osificación indirecta, por eso también le llaman a la base de cráneo condrocráneo, condro de cartílago, condrocráneo, o neurocráneo cartilaginoso, ¿no? Porque es la parte del neurocráneo que tiene osificación indirecta. Entonces, todos son sinónimos, sino que los histólogos les gusta complicar, ¿no? No les gusta poner solo un término, ponen 3, 4 términos para referirse a lo mismo. Es que
se empezó con un grupo, dijeron algo, luego otro agregó y al final quedan como 3 o 4 sinónimos para referirse a la misma estructura, ¿no? Pero en los exámenes lamentablemente a algunos les gusta poner uno, a otro grupo le gusta poner otro sinónimo o el otro, ¿no? Entonces por eso le estoy dando todas las variantes que podrían preguntar. Entonces si ponen neurocráneo cartilaginoso es lo mismo que decir condrocráneo, o es lo mismo que decir formación de base de cráneo, ¿no? Son sinónimos, ya es lo mismo. Vamos a ver cómo de estos cartílagos, miren, están separados. Inicialmente son cartílagos separados, van a terminar formando la base de cráneo, ¿no? Los huesos que han estudiado con bastante complicación seguramente, porque ahí también había que ver los diversos tipos de agujeritos, ¿no? El agujero oval, el rasgado posterior, y aprenderse de memoria todo lo que pasaba por cada uno de ellos, ¿no? Ya por ahí veo unas caras así, ¿no? Recordando, sí, a mí también me costó aprender, porque es memoria. Lamentablemente estas cosas, cuando no se relacionan con otras cosas, es memoria y se lo olvida uno, ¿no? Pero cuando uno integra procesos y lo aprende, es diferente, porque eso ya le queda a uno. El proceso le queda, pero los datos sueltos, si uno no lo integra, quedan en memoria. Pero hay que, bueno, vamos a revisar algunos de esos agujeritos, porque es necesario, pueden preguntar ello. Entonces vamos a ver cómo de estos cartílagos se van a fusionar y van a formar la base del cráneo, ¿no? Aquí vemos el agujero magno, lo más quizás que todos recordamos, por ahí pasa la médula espinal, ¿no? Es el más fácil, pues después hay un montón de agujeritos más. Miren, esta es la base del cráneo. Una estructura importante que sirve de referencia es esta línea azul que he puesto aquí, que se denomina la notocorda. La notocorda. Esta notocorda es un bastón de cartílago que viene a ser el primer eje del embrión. Aparece en la tercera semana de vida, esta notocorda. Entonces, la notocorda aparece aquí, y a los costados de la notocorda aparecen dos cartílagos, ¿no? Aquí lo estoy señalando de rojo. Uno que es este de aquí y otro que es este de aquí, ¿no? Separados por la notocorda al inicio, después se van a fusionar. Cada uno de estos dos cartílagos que están aquí se denominan los cartílagos, como están a los lados de la notocorda, paracordales, ¿no? Para es al lado, ¿no? Paralelo, el prefijo para se refiere al lado de algo. Entonces los cartílagos paracordales son cartílagos que están a los lados de la notocorda. La notocorda está aquí, entonces será un cartílago paracordal y el otro. Estos cartílagos paracordales son los primeros que aparecen en la séptima semana de vida intrauterina. Entonces la primera evidencia, ¿no?, de la formación de la base del cráneo se da en la séptima semana, con la aparición de los cartílagos paracordales, séptima semana. Son los primeros que aparecen, los primeritos. Aquí en el gráfico están todos, ¿no?, pero aquí nomás les estoy señalando que estos son los primeros. Ya son los primeros. Séptima semana. Estos cartílagos paracordales van a tener que ver con la formación del hueso occipital, ¿no?, del hueso occipital. Van a formar la base del hueso occipital. Aparte de estos cartílagos paracordales, también en esta semana séptima aparecen en esta región, aquí vemos 3 pares de cartílagos, ¿no? Acá hay 3 pares. Al inicio eran 4. El primer par desaparece y queda el segundo, tercero y cuarto par. Es lo que se denomina los somites occipitales, ¿no? Los somites occipitales. Acá hay 3 pares de somites. Como le dije al comienzo eran 4, acá había uno más, pero ese primero desapareció y quedaron solamente 3. Entonces estos 3 somites, ¿no?, el segundo, tercero y cuarto, los 3 somites se fusionan con estos cartílagos paracordales y todos en conjunto van a formar la base del hueso occipital. Ya, todo esto tiene que ver con la formación del hueso occipital, la base, la zona del occipital que está en la base del cráneo. Ahí se va a formar en esta zona lo que es el agujero magno, ese que les dije anteriormente, donde pasa la médula, ahí se va a formar rodeado de hueso occipital. Otros cartílagos que aparecen son estos de aquí. Estos cartílagos están por delante de la notocorda. Son los cartílagos hipofisarios. Un sinónimo, cartílagos esfenoidales, también se llaman cartílagos esfenoidales. Y si están delante de la notocorda, ¿qué otro nombre recibirán? Están delante, están previos a la notocorda, precordales. Ya, precordales, también se llaman cartílagos precordales, porque están delante de la notocorda, por delante. Precordales, hipofisarios o esfenoidales, sinónimos, ¿no? Como digo, sinónimos, pueden preguntar cualquiera de las 3, es lo mismo. Entonces los cartílagos hipofisarios, precordales o cartílagos esfenoidales. Ellos van a originar el cuerpo del esfenoides, donde se encuentra la silla turca. ¿Qué estructura de importancia? El punto S, que han hecho en cefalometría, ¿no? La silla turca es el punto S. ¿Qué estructura de importancia se ubica en la silla turca? Descansa ahí. Una glándula importantísima. La pituitaria, ¿no? La hipófisis o pituitaria, como dijo su compañero. Ahí se ubica, reposa en la silla turca, ¿no? Punto S, ¿no? Punto S de la cefalometría. Ahí está. Luego tenemos el condremmoides, que están más adelante, que van a formar el hueso etmoides, ¿no? Bastante sencillo. Se ubica más hacia adelante.
Entonces tenemos aquí el primer eje cartilaginoso, el eje central, que empieza a formarse en la semana 7, con la aparición de los cartílagos paracordales, ¿no? O cartílagos paracordales, que van a formar el hueso occipital. Entonces tenemos los cartílagos paracordales, los somites occipitales, cartílagos esfenoidales y cartílago condromoides. Aparte de esta eje central, como estamos viendo y todavía no he señalado, hay estructuras laterales, ¿no? En un lado y en el otro lado. Tenemos entonces masas cartilaginosas laterales. Una de ellas son estas de ahí. Esas masas se denominan las alas orbitarias o alas menores del esfenoide. Esas alas menores del esfenoide van a formar la parte posterior y la parte del piso de lo que es la cavidad orbitaria, la órbita. Son estructuras estas que tienen que ver con órganos del sentido, el ojo. ¿Está bien? Entonces tienen ese nombre, ¿no? Alas orbitarias, ¿no? Van a formar parte de la cavidad orbitaria, la parte final, la parte posterior, o también llamadas alas menores del esfenoides. En este momento están separadas de los cartílagos, que son los cartílagos esfenoidales, pero luego se van a fusionar y van a formar las alas menores del hueso esfenoides. Otro cartílago lateral es este de aquí, las alas temporales o alas mayores del esfenoides. También van a fusionarse luego con el cuerpo del esfenoides, que son estos cartílagos, y van a formar en conjunto todos estos lo que es el esfenoides, ¿no? El hueso esfenoides. Entonces otras masas laterales son las alas temporales o alas mayores del hueso esfenoides. ¿Qué más? Tenemos estas de aquí. Estos cartílagos se denominan la cápsula óptica o auditivas, ¿no? En esta zona se va a desarrollar el oído interno, pero también va a estar en relación a dos porciones del hueso temporal, la porción petrosa y la porción mastoidea, ¿no? La apófisis mastoides, ¿no? Y la porción petrosa que está en la base del cráneo del hueso temporal. Entonces el hueso temporal, la parte, igual como el occipital, tiene una parte que forma la base del cráneo, en este caso la parte petrosa y mastoidea de este hueso temporal, y se originan de estas cápsulas ópticas o cápsulas auditivas. Y finalmente tenemos las cápsulas nasales, ¿no? Que va a dar en sí huesos de la región nasal, y en los mamíferos no humanos, en el resto de mamíferos, a lo que es el hocico, ¿no? El hocico de los chanchitos, los perros, se desarrolla por estas masas cartilaginosas laterales llamadas cápsulas nasales, ¿no? En ellos se forma lo que es el hocico. En el ser humano no tenemos eso, no tenemos hocico. Ahora viene la parte que sí, ustedes van a ayudarme para que pueda grabárseles ustedes bien lo que es esto. Vamos a hacer algunos de los agujeritos que es necesario aprenderlo, ya por efectos del examen que van a dar, porque pueden preguntar de esto, ¿sí? Entonces tenemos un agujero que es el agujero óptico, este de acá, el agujero óptico. ¿Qué pasa por el agujero óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Entre qué estructura se encuentra el agujero óptico? Ustedes mismos díganme, a ver. ¿Entre qué? Estos cartílagos ya han crecido. ¿Cómo se llamaban antes estos cartílagos? Que eran dos pequeñitos en la línea media. Precordales o esfenoidales, ¿está bien? Que se unen a las alas menores. Entonces el agujero óptico se ubica entre las alas menores y el cartílago esfenoidal, precordal o hipofisario. ¿Está bien? Estamos viéndolo ahí. Entonces el agujero óptico se ubica entre las alas menores y el cartílago hipofisario. Ahora, estos agujeritos permiten el paso de diferentes arterias, venas, nervios. Es porque los cartílagos, como ven, no se fusionan completamente, no se forma una masa integral, sino hay, como ven ahí, zonas, ¿no? Agujeros, escotaduras, que permiten justamente el paso de nervios, arterias y pasos diversos, ¿no? Estructuras nobles que pasan por ahí. Entonces el agujero óptico, después tenemos la hendidura esfenoidal, que es esta de acá. ¿Entre qué estructuras se encuentra la hendidura esfenoidal? ¿Entre qué cartílagos? Alas menores, esta de acá, ¿cómo se llamaban? Alas mayores y el cartílago esfenoidal, ¿no? Se ubica entre las tres porciones del esfenoides, ¿no? Alas mayores, menores y el cartílago esfenoidal. Ahí está la hendidura esfenoidal. ¿Qué pares craneales? El tercero, ¿no? El cuarto, la rama primera del trigémino. ¿Cuál era la rama primera del trigémino? Nervio oftálmico, ¿no? Y el sexto par craneal. Y entonces el tercer par craneal, el cuarto, el quinto uno y el sexto par craneal, todos ellos pasan por la hendidura esfenoidal, ¿ya? Por la hendidura esfenoidal. El agujero redondo mayor se ubica aquí.
¿Dentro de qué cartílago se ubica el agujero redondo mayor? Alas mayores, ¿no? Dentro de las alas mayores, ahí está el agujero redondo mayor. Entonces el redondo mayor pasa al quinto 2, ¿no? La segunda rama del trigémino, ¿no? El nervio maxilar o maxilar superior. Y el agujero oval también se ubica ¿dónde? ¿Dentro de qué estructura? Alas mayores también. Dentro de alas mayores también ahí es un espacio, este agujero oval. Y ahí pasa la tercera rama del trigémino, ¿no? El nervio mandibular, quinto 3. El conducto auditivo interno, ¿entre qué cartílagos se ubica? Ya, el cartílago alas mayores, la cápsula óptica, que es esta de acá, ¿no? Y el vértice de los cartílagos paracordales, ¿no? Aquí. ¿Está bien? En esta zona de acá. Entonces en esa área se ubica el conducto auditivo interno, entre las alas mayores, cápsula óptica y cartílago paracordales, ¿no? En el vértice de estos cartílagos se ubica el conducto auditivo interno, donde pasa el séptimo par y el octavo, ¿no? El facial y el auditivo. Finalmente el agujero rasgado posterior, que es ese de ahí. ¿Entre qué estructuras se ubica? ¿Entre qué cartílagos? Y la cápsula óptica, ¿está bien? Cápsula óptica y paracordales, aquí. En el agujero rasgado posterior pasa el glosofaringeo, el vago y el espinal, ¿no? ¿Está bien? Noveno, décimo y decimoprimer par craneal. Entonces todos estos cartílagos pasan, perdón, todos estos nervios pasan por el agujero rasgado posterior. Entonces vemos como una base de cráneo inicialmente formada por cartílagos aislados, ¿no? En la diapositiva acá, crece cada cartílago, se proyecta entre sí, deja agujeros entre ellos y aparece ya la base de cráneo formada, ¿no? Y los diferentes agujeros que aquí están en las diferentes partes, ¿no? Les he dicho los más importantes, hay muchos más, pero son los más importantes que pueden venir, pueden preguntar. La bóveda craneal tiene otro tipo de origen, ¿no? Ya no se origina de un cartílago, sino directamente del tejido. Se denomina osteocráneo o neurocráneo intramembranoso.